¿De qué manera acostumbran pasar las fiestas en su casa? ¿Sí? La verdad desconozco cómo se compone su familia o quiénes son sus mejores amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Como creo que muchas familias, justamente en familia pasamos la fiesta, después recibimos amigos. La casa de mi mamá, que es en Bransen, que es una casa muy, muy conocida por ese tipo de reuniones. Siempre mi familia fue de recibir a muchos amigos, tiene esa tradición. Por ahí porque mi papá era guitarrero y cantor, entonces muchas veces se producían reuniones hasta altas horas de la noche en mi casa, así que quedó como esa costumbre. Es una casa muy, muy familiar y muy amiguera. Felizmente lo sigue siendo así. Sí, sí. ¿Y cómo suelen ser esos brindis del 31 a la medianoche? ¿Por qué van a brindar o van a pedir este año? En lo personal, ¿no? Sí, en lo personal yo siempre considero que tanto la salud como el amor son cosas que debemos mantener y que debemos tener presentes. Justamente son dos cosas donde uno no puede manejar los destinos. Así que si hay algo superior, siempre en ese tipo de acontecimientos me gusta pedir por esas dos cosas. Básicamente por salud y por buenos sentimientos. Sí, o de esos sentimientos positivos. Así es. Bien, hay dos Mauricio Yafaldanos. Hay uno que va por el lado de lo político y otro por el lado de lo deportivo. Hay un Mauricio Yafaldano, dirigente de la política, y otro dirigente de lo deportivo. Empiezo por este último, ¿sí? Futbolísticamente, ¿cómo le fue a Bragado durante todo este año? O mejor preguntado todavía, ¿cómo le fue a la Liga Bragadense organizando el fútbol oficial durante todo este tiempo? No, cuénteme sobre la temporada, además, ¿cuándo y de qué manera termina? Bien. ¿O finaliza? Algunos torneos están prontos a finalizar, otros nos queda un poco más de tiempo y algunos ya terminaron, como para empezar algún balance. El torneo de quinta división terminó hace unas semanas con la consagración de Bragado Club como campeón del año. Ganó los dos torneos, el Apertura y el Clausura. Es un torneo donde juegan jóvenes de 16, 17 años, una categoría muy importante para la liga porque es una edad donde los chicos cuesta mucho juntarlos, hacerlos entrenar y se hace difícil. Los clubes hacen un gran esfuerzo y bueno, yo siempre destaco no solo al que le toca ganar, sino al esfuerzo que hacen los clubes para poder presentar esa categoría. Después, con respecto al fútbol infantil y al fútbol femenino, ya están comenzando las instancias definitorias. En el ascenso tenemos para este fin de semana la primera de las finales, que se va a disputar en Irala. Va a jugar el local Irala contra San Martín, la primera de las finales, que ahí nos va a dar un ascenso. Vamos a tener uno de esos dos equipos jugando en primera el año que viene. Y en cuanto a la primera división, se termina de definir este fin de semana los finalistas. Hoy hay un partido en Obrien, que el local Villa Tranquila recibe a Sportivo. Ahí va a salir un semifinalista, y el fin de semana, el domingo, en la cancha de Mechita va a jugar el SEM con la Candela de Alberti. Ahí vamos a tener otros semifinalistas que se van a sumar a los dos ganadores, que son Salaberry y Bragado Club. Entre esos cuatro equipos se va a definir seguramente el campeón del torneo Clausura. Bien, nunca le pregunté, creo. Hemos hecho tantas notas. ¿Usted por dónde le entra mejor a la gente? ¿Por el lado de lo político o por el lado de lo deportivo? ¿Por dónde es mejor recibido o más escuchado? Pensando rápido, te diría por ninguna de las dos. Pero porque son dos actividades que generan mucha controversia, tanto la política como la política deportiva, si se quiere. Son actividades difíciles. El fútbol
por un lado, es una actividad bastante pasional y bueno, y uno tiene que tomar, cuando está al frente de una institución tan importante como la Liga, decisiones prácticamente diarias y muchas veces no caen bien o los clubes no están de acuerdo, y entonces eso hace que sea difícil que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo esté conforme, pero justamente la función del presidente es que la organización de los torneos sea de la mejor manera y eso a veces genera rispideces. Casi lo mismo que en la política, digamos, uno tiene que defender una ideología, una manera de pensar y muchas veces no es compartida, en este caso desde mi lugar de concejal, por otros concejales, así que son dos actividades que generan mucha controversia, pero que a mí me gusta hacerla y que estoy acostumbrado, no lo llevo como un peso, sino todo lo contrario, me gusta hacerlo. Uh-huh. Bien, habrá estado muy ocupado en estos días, ¿no? O en estos últimos días, con esto del presupuesto, como presidente de comisión, fundamentando a su favor, y como presidente de bloque, sí, tratando de unificar el voto oficialista, tarea no menor, y de negociar con la oposición o acompañar las negociaciones del Ejecutivo con esta. Muy ocupado debe haber estado, aunque el martes lo vi con San Román a la mañana. El martes creo que hice una nota, pero telefónica, con Guillermo Garate. Bueno, con uno de los dos era. Guillermo Garate. Se hizo un tiempo para atender a la prensa ese mismo día. Ese mismo día a la mañana, sí. Una tarde de martes intensa. Sí, bastante movida. Recargada, por lo que, bueno, justamente se comentó luego. Si tuviera que hacerme una crónica al mejor estilo José María, ¿sí? ¿Qué podría contarnos sobre las sesiones estas, ¿no? La desarrollada el día martes? Las cuestiones técnicas podríamos dejarlas de lado, pero bueno, sabemos que hubo observaciones, cuestionamientos y críticas por parte de la oposición, ¿sí? Bueno, puntualmente quería saber si se votó la redacción original, la que mandó el Ejecutivo en su momento, o salieron ambos proyectos con modificaciones, y cómo fue la cocina o el entre bambalinas de las instancias finales, o sea, de sus votaciones. Bueno, en primer lugar sí hubo modificaciones, tanto la ordenanza fiscal impositiva como la ordenanza de presupuesto del proyecto original que mandó el Ejecutivo. Pero previo a que el Ejecutivo mande estas dos ordenanzas que son tan importantes, también hubo consideraciones, en este caso principalmente de la Libertad Avanza, que fueron atendidas y tenidos en cuenta para los dos proyectos, tanto fiscal impositiva como presupuesto. Una vez que llegan al Consejo, inmediatamente se deriva a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ahí se convoca a todo el equipo económico que da una explicación de la fiscal impositiva, del presupuesto. Recibimos a todos los funcionarios que los concejales pidieron por nota se presenten para responder preguntas, para evacuar dudas, para cualquier inquietud de los concejales, principalmente de la oposición. Todos los funcionarios que la oposición convocó pasaron por el Consejo Deliberante y todos dieron respuestas a todas las preguntas. Por ahí las respuestas a veces conforman o no, pero eso se dio a lo largo de todo el mes de noviembre. Quiero decir que todos los concejales tuvieron tiempo para elaborar algún tipo de alternativa, de propuesta con aquellos puntos en los cuales no estaban de acuerdo. Y la única fuerza que ha presentado alguna alternativa, alguna modificación, fue la Libertad Avanza, más alguna observación del bloque del PRO por algunos errores técnicos del presupuesto que también fueron atendidas y corregidas,
estoy hablando principalmente del concejal Araujo, que hizo un aporte muy importante y de esta manera quedó conformado en forma definitiva tanto el presupuesto como la fiscal impositiva. Después, por supuesto, que en el recinto cada concejal opinó, hizo sus respectivas críticas, pero lo que yo destaco es que no solo en esta elección, en esta votación, sino que en las anteriores siempre hemos puesto el oído a las sugerencias, a las modificaciones que proponían los demás bloques. Recuerdo en la fiscal impositiva anterior haber hecho modificaciones propuestas por la concejal Geliti, otras por el concejal Tomasino, otras por la concejal Lavaki, que en esta oportunidad no hicieron ningún tipo de propuesta. Sí, La Libertad Avanza, y sí este detalle que te digo del concejal Araujo. Esas consideraciones fueron modificadas tanto en la fiscal impositiva como en el presupuesto, y bueno, mayoritariamente hemos podido aprobar las dos ordenanzas, que son muy importantes. Bien. ¿Sabe una cosa? Algunos vecinos, sí, no pocos, se enteraron de que ustedes votaban un presupuesto y una fiscal impositiva por todo este mejunje mediático de Monzón con Ribato y de Unidos por Bragado con Bragado TV. Triste y alarmante, ¿no?, que muchos bragadenses se enteraran de esto tan importante y trascendental solo por una suerte de conventillo. Sí, la verdad que son dos ordenanzas de las más importantes que nosotros tratamos. Pondría en el mismo nivel la rendición de cuentas. Y sí, eso es cierto, hay como por un lado desconocimiento, por otro lado falta de interés, siempre hablando en general, ¿no?, de la comunidad a las cosas que suceden en el Consejo Deliberante y en la política en general. Eso creo que es una falencia de estas sociedades actuales, porque ese desinterés obviamente lo que genera es una falta de participación, y cuando hay falta de participación la decisión final queda en unos pocos. Pero bueno, es una falencia actual que se da en instituciones que son importantes, como en este caso el Consejo Deliberante, pero también se da en instituciones sociales, en instituciones deportivas. Hay como un desinterés general en cuanto a la participación, por lo menos lo considero así. Bien, sí, no, subrayo lo de triste y alarmante, el hecho de que muchos vecinos, tanto de la ciudad como de las localidades, se hayan enterado de que ustedes votaban nada más ni nada menos que una fiscal impositiva, nada más ni nada menos que un presupuesto, solo gracias a este puterío barato, ¿no? Sí, en realidad no sé, no fui testigo de lo que sucedió, por lo tanto no voy a hablar puntualmente del hecho. Sí considero que el Consejo Deliberante siempre ha sido un ámbito de discusión, pero también un ámbito de respeto. Siempre ha habido debates, opiniones encontradas, pero siempre se han hecho con la prudencia que corresponde por lo que es la institución en sí. Así que yo, por supuesto, brego porque esa manera de trabajar en el Consejo Deliberante que se ha venido manteniendo durante muchos años se pueda seguir de acá para adelante, y que este hecho, que repito, no fui testigo de lo que sucedió, pero siempre repudio cualquier hecho de violencia, ya sea verbal, física, lo que fuera, y esperemos que no se repitan de acá para adelante, ¿no? Bueno, lo escuchó al presidente. Dijo textual: si hubiera sido peronista, la mitad de las calles hoy llevaría mi nombre. Bueno, esto lo dijo Milei hace apenas horas. Sí, lo levantó Perfil y yo lo tomo de ahí. El presidente cerró el encuentro de líderes empresariales hablando sobre
las opiniones de tipo de cambio y la acumulación de reservas. Bueno, cuestiones técnicas que no vienen al caso. Pero bueno, ¿qué le parece lo dicho por el presidente hace apenas horas? Por otro lado, acá en Bragado, le voy a recrear parte del diálogo que mantuvo un joven dirigente del campo Nacampop, como se dice, con el intendente Barengui, café de por medio. Este joven dirigente, conocido, no sé si reconocido, pero suele vérselo por distintos medios, vertiendo sus opiniones, es frecuentemente consultado. Un personaje mediático, además. Este joven dirigente, sin vuelta alguna, le dijo: Sergio, Monzón se siente más cómoda de nuestro lado que del lado donde está ahora. Qué candidata nos perdimos, ¿no? Bueno, según lo que me contaron, también Barengui lo miró pícaramente, bebió el último sorbo de café. Ahí esa charla terminó, ¿no? No sé si luego siguió por otro lado o se continuará en algún momento. Pero bueno, yo recuerdo ese personaje de Gasalla, Peñón Fijo, el de los dientes para afuera, que decías, ¿qué está pasando? ¿No? Pareciera como que hay una suerte de, ¿cómo sería en términos de un profesor de geografía? Deslizamientos. Movimientos sísmicos. Tectónicos. Desplazamiento de suelo. Exacto. Choque de placas. Territorio. Sí. Bueno, no voy a hacer una consideración de ese diálogo en particular porque lo desconozco. Lo que puedo decir puntualmente es que en este caso, en estas dos sesiones que fueron tan importantes, lo que sí es cierto es que La Libertad Avanza, si querés en nombre de Daniela Monzón, su presidenta de bloque, fue la única fuerza que presentó algún otro tipo de propuestas alternativas, tanto para la fiscal impositiva, para el presupuesto. Después, si ella se siente más cómoda o no, la verdad que no podría hacer una valoración. Sí diría que fue importante su trabajo, sus propuestas que fueron tenidas en cuenta y que creo que por eso nos acompañó, también vale destacar, en la fiscal impositiva y no en el presupuesto. El presupuesto nosotros pudimos aprobarlo con los concejales de Fuerza Patria y el voto doble del presidente. Pero sí las modificaciones a la fiscal impositiva fueron tenidas en cuenta, fueron importantes y de ese modo se pudieron aprobar. Bueno, vamos redondeando. ¿Quiere seguir como viene, presidiendo la Comisión de Presupuesto y el bloque, o quiere presidir otra cosa? ¿Sí? Creo que no le van a dar la presidencia a Ciacio. Creo. Eso me dijeron. Me dijeron que Vives es la candidata de los Barengui y que usted es el candidato de Duretti, que por otro lado habría sido quien vetó a Ciacio. ¿Sí? Bueno, la pregunta que viene, que conlleva este comentario, es ¿qué tengo que hacer con mi fuente? ¿Sí? Si le pego una patada en el culo o le empiezo a pagar. Yo diría que la mayoría de esas cosas no son ciertas. Cuando el Consejo Deliberante renueva sus autoridades y nuestra fuerza tiene justamente un conductor político que es el intendente, por supuesto que el intendente escucha, es un hombre de diálogo, de consenso, pero también es nuestro conductor. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? La propuesta es la de los concejales y la definición es la del intendente. El intendente, por supuesto que, como cualquier intendente para llegar a ese lugar, es un hombre de escucha, un hombre de diálogo y un hombre de consenso.
seguramente va a tener en cuenta la opinión de los distintos sectores, pero la última decisión, como corresponde, la va a tomar él. Por lo tanto, todos esos idas y vueltas y comentarios creo que corresponden al mundillo político, pero la definición es tan sencilla y tan compleja como la que digo. Un consenso entre los concejales y, por supuesto, la opinión definitiva la va a tener el intendente. Otro tema es el consejo escolar y quiénes serán sus autoridades luego de que asuman los consejeros electos. Esto va a ser en días nomás, ¿no? Que se defina su tipo de configuración política y su nuevo esquema de distribución en cuanto a relaciones de fuerza. Dicen que Marcelo Guarda cuenta con el apoyo del intendente, otros dicen que Mónica Alfonso también la quiere. Bueno, veremos qué pasa, como dije, sí, cuestión de días se va a saber. Podría opinar lo mismo que con el Consejo Deliberante. El intendente, por supuesto, va a escuchar a los consejeros escolares y de ahí va a tomar él una definición. Bueno, tengo que ir cerrando. Así que fue el martes que habló con la gente de PS, con Guillermo Garatti. Sí. No con San Román. No con San Román. Y la foto que subieron, porque yo vi esa foto. Es una foto muy vieja. Sí, por eso. Yo pensé, digo, mirá cómo se va vestido. A verlo a San Román y acá me viene de gorra. La verdad que me puse mal. No. Me bajoneé. No. Pero bueno, está bien. Son cosas que pasan. Mira, debo ser uno de los pocos que voy donde me invitan. Y donde no me invitan, por supuesto, no voy. Y yo cada vez que recibo una invitación de un medio periodístico, de un periodista en particular, siempre trato de cumplir y estar más allá de cómo esté vestido. Bueno, tengo que ir cerrando. Es evidente que algo le está faltando a la clase dirigente local, ¿no? No hablo solo de la que ocupa cargos, sino también de la que pretende en algún momento ocuparlos. Uno lo ve, lo siente a diario, sobre todo reflejado en las barriadas o en el vivir de los sectores más vulnerables de la comunidad. No sé, es una pregunta que me hago a diario, ¿no? ¿Qué será lo que le falta? ¿Llegada, empatía? ¿Usted qué dice? La clase política es, sin duda, un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Muchas veces la sociedad demanda a la clase política que encontremos soluciones, por ejemplo, a los problemas medioambientales, y somos los mismos integrantes de la sociedad que muchas veces no cumplimos con los requisitos mínimos de, por ejemplo, separar la basura. O también nos piden a la clase política que solucionemos los problemas del tránsito, cuando la misma sociedad, con sus integrantes, somos los que por ahí nos respetamos las mínimas normas de tránsito. Y también la misma sociedad es la que nos pide que trabajemos todos juntos, que logremos consensos, que nos pongamos de acuerdo, que logremos objetivos colectivos. Justamente una sociedad que creo que está en su momento pico de individualismo y de mirarse el ombligo. Entonces, lo que yo podría... ¿Incluso la que la pasa mal? Incluso la que la pasa mal. Y te diría más, la clase política es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad. Seguramente en una sociedad mejor existirían mejores políticos. Creo que es un trabajo a largo plazo. No tenemos los políticos que nos merecemos, sino a los cuales nos parecemos. Yo creo que sí. Mirá, no hace muchos años, había consignas un poco más colectivas, donde la sociedad se involucraba en estos temas. El deporte es importante, participación en las instituciones deportivas, cuidado del medio ambiente, causas colectivas donde todos participábamos, sin ir más lejos, el hipismo, que ondas de amor, paz, que era su mensaje, que no estaba mal. Hoy eso ya hasta está mal visto.
Hoy hay una sociedad extremadamente individualista y creo que ese es uno de los logros negativos que ha tenido el capitalismo y que por supuesto no es un problema local, sino que es un problema más bien global y que va a llevar muchos años revertirlo. Bueno, me quedo en buena parte con lo primero. Me adelantó que va a pedir este año por salud y buenos sentimientos, ¿sí? Sentimientos positivos o constructivos, ¿sí? Como quiera llamarlos. Espero que tenga un buen cierre de año y más allá de lo que le depare la política, que pueda seguir trabajando en lo que le gusta, de lo que le gusta, de lo que le hace bien. Bueno, pudiendo hacer su aporte en mayor medida, todo ciudadano lo hace, ¿no? Pero bueno, ustedes están tan expuestos, se vuelven sí, tan mediáticos en algún punto que, bueno, muchas veces uno hasta por ahí dirá que qué tan dependiente se vuelve la política de los medios, ¿no? Yo en lo personal creo que ninguno de ustedes nos debe nada a nosotros. Yo pienso que a los que le deben es al pueblo, a la gente, a los vecinos, ¿va? Porque por un lado les marcan el rumbo y por otros lados les demandan respuestas. O sea, que, digamos, son a ellos quienes les deben algo, ¿no? Exactamente. Así que espero que la pase bien, que pase un buen fin de año, compañía de quienes lo quieren bien. Bueno, muchas gracias, Hugo, igualmente para vos y para toda la gente de este medio. Espero que sea mejor el año que viene, que no es poco pedir. Yo también espero eso y voy a estar atento, ¿sí? De cuando lo inviten a Bragado TV o a EPS a ver cómo va vestido. Muy ¿sí? bien, muy bien. Yo digo, mira, yo viendo esa foto, digo, se puso camisa, se fue como para un simposio, para un congreso, y a mí me aparece acá de gorra, de remera. Yo digo, pero bueno, está bien. Gracias por el sentido del humor. No. Y si no nos vemos, nos reencontramos en el 2026. Seguramente nos vamos a ver antes de fin de año en alguno de los tantos brindis que va a haber. Ojalá que nos crucemos. Si nos cruzamos va a querer decir que nos han invitado. Muchas gracias.